Bien, buenos días a todos. Gracias por asistir a esta convocatoria que realizamos desde el Cabildo de Tenerife para hablarles de algo que ya se ha convertido en un auténtico referente cultural de Tenerife. La Primavera Musical, ese evento que se ha convertido en un gran activo para la isla, que moviliza la mejor música desde todos los municipios y que hace que, en definitiva, se ensanche esa palabra de cultura. La cultura con mayúsculas, la cultura que construye la música y la cultura que se hace también de la mano de los municipios. Para hablar de todo ello, tengo el placer de comparecer en esta mesa acompañado del presidente de la Federación Tinerfeña de Bandas de Música, Juan Antonio Rancel, y por supuesto del consejero de Cultura y vicepresidente tercero, don José Carlos Hacha. Para no demorarnos más y comenzar ya a desgranar el contenido, deseo la palabra ya en primer término a Juan Antonio Rancel. Muy buenos días a todos. En primer lugar, sí comentarles que el ciclo de conciertos que viene siendo Primavera Musical, que damos comienzo el próximo domingo, no puede llevarse a cabo, no se podría ver sin el apoyo incondicional de Cabildo, porque la verdad que es algo que para nosotros es muy importante. No podríamos seguir al pie del cañón con lo que es cultura viva musical con respecto a las bandas de música si no fuera por el apoyo de ellos. Así que la verdad que para nosotros es un privilegio seguir estando en este evento. Para lo que consideramos Primavera Musical, el ciclo de conciertos, los 12 domingos que participamos, estamos inmersos en el proyecto, con la apertura este domingo con la banda insular, al frente con su director titular, Miguel Ángel Arrocha. Es importante recalcar que para cada una de las bandas, de todas las bandas federadas, no solamente las que participan, sino algunas que hay por ahí, es importante el sentirse partícipe de lo que es la programación de auditorio. En las bandas de música, al final, muchos de los músicos son amateurs, son semiprofesionales o en muchos casos pueden disponer de profesionales que al final el venir a mostrar su trabajo, pues lo que hacen día a día, su pasión en el auditorio es algo muy importante, y sentirse partícipes de la programación de lo que es el auditorio de Tenerife, y siempre con el apoyo que tenemos, pues es súper importante. También es verdad que es un ciclo que cada vez va más, cada vez son más bandas las que tenemos en este ciclo, cada vez son más músicos los que tenemos en nuestras filas. Al final estamos hablando de que somos aproximadamente 2.000 y algo músicos federados, 1.700 participantes, y se nos van acercando pues federaciones o bandas asociadas que quieren pues ser partícipes de este ciclo. Y en este año, el año pasado contamos con la banda de San Sebastián de la Gomera, y este año tenemos la suerte de que teniendo como premisa que es una de las bandas que están pues inscritas en la Federación Regional, contamos con el Patronato Insular del Hierro en la clausura de Primavera Musical, que será el domingo 21 de junio. Y la verdad que es una satisfacción saber que están aquí, que siguen presentes, que siguen nuestro trabajo y que les gusta y quieren ser partícipes de ello, ¿no? No quiero tampoco hablar en demasía, pero sí es verdad que este proyecto al final lo que hace es que los músicos sientan que su trabajo, su esfuerzo, los directores, las juntas directivas también, que al final son quienes trabajan para que todo esto salga adelante, se vea pues aplaudido, se vea con un público lleno, con un domingo lleno, con la grada llena. La verdad que es algo que gratifica muchísimo y da valor a la música bandística, que creo que es algo de nuestra cultura que sigue viva y que sigue prosperando día a día y luchando por cada uno de los municipios que están afines a esta, ¿no? Por mi parte, darles las gracias de verdad por el apoyo. Los esperamos ver cada domingo. Sé que José Carlos casi siempre nos acompaña y López cada vez que puede, la agenda lo tiene y nos podemos ver allí, pero la verdad que ver desde de los más pequeñitos, desde los jóvenes que acaban de comenzar su andadura en las bandas de música, hasta esas personas mayores que conviven, mayores de 60, 70, 80 años que están en las bandas de música, esas convivencias es dignas de ver en un mismo escenario y poderlos disfrutar uno a uno. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Antonio, presidente. Gracias por, primero, mantener vivo el espíritu del asociacionismo en un ámbito como el de la música, que ya de por sí es complejo,
pero cuando además hay que organizar, coordinar e impulsar la actividad de tantos al mismo tiempo, pues el reto cobra una dimensión aún mayor si cabe. Y lo cierto es que se ha venido evidenciando que lo hacen de maravilla. Y justamente también con eso tiene que ver que el Cabildo haya querido recuperar en este mandato ese papel de primer colaborador de la Federación de Bandas y de la música de los municipios. En la clave para interpretar de esa manera la política cultural está quien ostenta el vértice de la consejería, José Carlos, que ha hecho no solamente con este ámbito de la música, sino con otros tantos que están bajo el paraguas de la actividad del área de cultura, pues que ese principio de cultura accesible y asequible para todos sea una realidad. Porque era su convicción y porque ha conseguido impregnarnos a todos de ella, y también por eso sucede así con la primavera musical, que se ha convertido en una primavera para todos. José Carlos, tienes la palabra. Muchísimas gracias, López. Cuando se crea el área de cultura en el Cabildo, que se crea en este mandato, gracias al impulso que le da López, Afonso, precisamente porque anteriormente lo que habían eran unidades de creación artística desligadas unas de otras, y sabía que la cultura era fundamental para el desarrollo de una comunidad, de una sociedad, que la cultura tenía que ser participativa, tenía que ser inclusiva, tenía que cohesionar una sociedad, tenía que llegar a todo el mundo y crear una memoria, aparte de, evidentemente, la riqueza espiritual, intelectual y económica que tiene que dar la cultura. Cuando se llega al Cabildo, López Afonso ve que existe un vacío y que no tiene ese peso ni esa importancia la cultura, y se crea un área de cultura. Esa área de cultura se encuentra con una serie de cuestiones sobre la mesa. Entre ellas está un importante movimiento de bandas en la isla, que, como acabo de decir Juan Antonio, tiene más de 1.600 músicos en activo y más de 2.000 músicos federados, que es heredero de una tradición de bandas que ha permitido y permanecido en la isla, actuando y dando un espacio de riqueza melódica y de enseñanza instrumental y de dirección a muchas generaciones, desde 1800, pero que no está articulado. Y que se empieza a articular precisamente gracias a la creación de la Federación Tinerfeña de Bandas. Alejandro Poleo, que celebramos ahora precisamente el aniversario de la muerte, es un gran impulsor, y ese impulso ha seguido manteniéndose. Y se mantenía, y hay que reconocer que se mantenía con el Cabildo, pero de una poca forma inarticulada. El auditorio tenía un convenio que se ha mantenido, que lo hemos renovado con las bandas, y alguna ayuda que le llegaba desde otra parte, desde carreteras, porque era a través del Servicio de Cultura que estaban metidos los programas dentro de carreteras. Esto con la nueva concepción del Cabildo y el que se impulsara y se creara el área de cultura, cambia, drásticamente. López Afonso me hablaba de la importancia de las bandas y la necesidad de crear ese área de cultura que se hizo. Y eso nos ha permitido articular otra serie de medidas. Ya no solamente hablamos de la primavera musical y de que hay un convenio con el auditorio para actuar allí. Hablamos de una subvención consolidada de más de 320.000 euros, posiblemente un poquito más, que se reparte a la Federación y que la Federación extiende a las 37 bandas que hay en estos momentos en la isla, y que transforma en las primaveras musicales, en transporte, en actuaciones, en cursos de dirección, en clases magistrales, una enorme cantidad de elementos en las que se benefician las 37 bandas. Pero también nos ha permitido en el conjunto, articular una solución, que esperemos que ya sea permanente, a uno de los problemas que planteaba la Federación desde el principio, y es la falta de una sede de ensayo para su banda insular. La banda insular, compuesta por músicos de todas las bandas,
se movían de un lugar a otro en la isla para poder ensayar. Y hemos hecho un acuerdo precisamente con otra de las unidades artísticas que está dentro del área de cultura, que es el organismo autónomo de música, el famoso Patronato Insular de Música, que es quien tiene la Orquesta Sinfónica de Tenerife. Y la banda insular ensaya los sábados en la sede de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. Encajamos los horarios, probamos la posibilidad de que no me toques estos instrumentos que son míos, que eso también ocurre, y durante el año pasado funcionó perfectamente, de manera que nos mantenemos ahí. Eso no quiere decir que tengamos todo concluido, hay que seguir trabajando y tenemos que seguir mejorando precisamente este elemento sustancialmente canario y tinerfeño, porque hay pocos sitios donde haya tantas bandas en un territorio y con una población como la nuestra, y que conforma una de las grandes tradiciones de la isla, las bandas. Muchas gracias. Muchas gracias, José Carlos, y gracias por ese trabajo denodado, con pasión, como le pones a todo lo que impulsas, pero en este caso que ha encontrado su parte recíproca en el otro lado, en la Federación de Bandas. Quiero aprovechar al presidente por su presencia, pero también a miembros de la directiva que han tenido siempre pues, la deferencia de querer colaborar con este Cabildo de Tenerife y con ello dibujar una trayectoria que es verdad que no siempre fue igual de fluida, porque hubo un tiempo, al menos cuando empezamos a tomar contacto nosotros con la Federación, donde parecía que se corriera el riesgo de que muchas bandas acabaran en desbandada. Perdón que utilice el término coloquial, pero creo que puede ilustrar bien una situación donde la falta de apoyo y la falta de recursos materiales pues ponía en peligro algo que antes, cuando comenzaba la introducción, yo calificaba como activo de la isla. Y es que sí, efectivamente, la música tiene en Tenerife un papel verdaderamente relevante dentro de la oferta cultural. No es solamente por sus infraestructuras, no es solamente por tener un auditorio icónico y de referencia, sino es porque esa idea responde a la tradición y a la voluntad de miles de personas en la isla, que desde lo más primario, que es el acercamiento a la música en el paso que nos queda más cercano al domicilio, el de una banda municipal, el de una escuela de música municipal, encuentra luego la consolidación de trayectorias que nos permiten aspirar a tener la música como estandarte de la cultura y también de la promoción de la isla. Y por tanto, en esa tesitura teníamos la obligación de, primero, reforzar el vínculo, de encontrar los cauces para que tuvieran la forma de mantener su actividad con la dignidad y la comodidad y profesionalidad que se merecen. Luego, establecer colaboraciones económicas estables para que la actividad se pueda consolidar y proyectar en el tiempo. Y con ello involucrar a más. Y de ahí que elementos como la primavera musical conformen lo que para mí representa una idea superior, que es la vertebración del territorio de la isla a través de la música y de los músicos. Es algo que encierra un valor mucho más allá del mero desempeño de una afición, que va mucho más allá de la orgullosa representación que uno puede hacer de su municipio. Es algo que de verdad constituye un factor de cohesión del conjunto de la isla. Y la primavera es hoy en día un activo de primer nivel que es refrendado por el público, que en la pasada edición llenó domingo tras domingo la sala de cámara del auditorio y que no solamente supuso que se movilizaran miembros de la banda con sus familias, como es lógico y natural, desde el municipio, sino que también público en general, residente y también visitante, acompañaran en las gradas las interpretaciones de los repertorios que ejecutaron nuestras bandas. Es, por tanto, un elemento a preservar, a conservar y a fomentar. Por eso, el papel, de nuevo, de la cultura de base cobra un valor determinante dentro de la programación de la Política General de Cultura del Cabildo de Tenerife. Con base, con música, con infraestructuras, hacemos que la cultura crezca, que la música crezca y que sean muchos
los jóvenes y los mayores, como bien decía Juan Antonio, los que dándose la mano a través de una banda municipal y articulados y coordinados por la Federación Insular puedan disfrutar de su pasión, haciendo además una contribución a los demás, deleitando a sus vecinos de la isla y también favoreciendo un atractivo para que el visitante sepa que, aparte de buen clima y buenos establecimientos alojativos, también hay cultura musical de la buena en la isla de Tenerife. Gracias por esta labor impagable, gracias por mantener la confianza en el Cabildo de Tenerife y mucho éxito para esta nueva temporada, para esta programación que va a ser desfilar a centenares, a miles de músicos por el mejor escenario que puede tener la música en cualquier lugar, que es el Auditorio de Tenerife. Enhorabuena y mucho éxito. Y ahora sí, quedamos a disposición de cualquier cuestión que nos quieran hacer llegar. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quería saber las novedades que tiene este año, esta nueva edición de Primavera Musical. Muchas gracias. Pues yo creo que seguramente el presidente nos puede dar alguna pincelada de adelanto y también seguramente el consejero tiene ahí noción de cómo vamos a ser capaces de seducir mejor al público. Bueno, la novedad más plausible que podamos tener es la visita del Patronato Insular del Hierro en la clausura. Es algo que creo que es la primera vez que está aquí con nosotros y la verdad que es un placer tenerlo con nosotros en el escenario. Aparte de eso, pues siempre la gestión del repertorio que tienen cada banda, cada vez vienen con más nivel, con un repertorio totalmente diferente y ambicioso, pues es algo que hace que la primavera musical cada año sea diferente, no sea siempre pues las mismas temáticas, mismas obras, mismo repertorio, sino que vaya evolucionando. Incluido la banda insular, que digamos que es, como bien decía José Carlos, la banda de bandas, por decirlo así, ¿no? Músicos de todas las bandas que se unen para formar esta agrupación grande, que es La Apertura, y es un repertorio bastante ambicioso de banda profesional. Entonces son, digamos, de los aspectos más llamativos de esta primavera musical. ¿Alguna cuestión adicional? ¿Alguna pregunta más? Yo querría decir una cosita muy rápida, y es que los conciertos son gratuitos. Es una buena forma de pasar un domingo por la mañana, ir al auditorio y entrar en un concierto donde vas a oír 3 bandas con unos repertorios que van desde pasodoble a música de películas, a composiciones de marcha o cosas más complejas, y lo abordan maravillosamente bien, lleno de ilusión. Y que salir del auditorio y luego darse un paseo y irse a comer puede ser un buen plan para un domingo. Pues ha quedado formulado el plan, así que a disposición de cualquiera que lo quiera aprovechar. ¿Alguna pregunta o cuestión más? Muy bien, pues muchas gracias a todos.